Buenas tardes a todos. Iniciamos Atención a Medios con nuestro director deportivo, Pepe Anán. Adelante, Pepe. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy en un día muy especial para el club. Un día donde la intención de venir con ustedes es para platicar más a fondo del proyecto, para poder contestar todas sus preguntas. Hoy que son 103 años de historia que bueno, se han construido a lo largo de todo este tiempo con un club que siempre ha tenido un arraigo importante, que siempre ha tenido un lugar importante en la historia del fútbol mexicano. Y bueno, hemos pasado momentos buenos, malos, regulares, pero agradecer principalmente y felicitar a la gente, que siempre lo hemos dicho, que los clubes son clubes y son grandes gracias a su gente, y la gente ha acompañado a lo largo de todos estos 103 años. Entonces, bueno, felicitarlos a ellos, agradecerles el acompañamiento de tanto tiempo, con tanta pasión, con tanta alegría. Y bueno, muy contentos de poder estar aquí hoy con ustedes festejando un año más de existencia del club y a la orden para responder cada una de sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Por favor, mencionar medio y nombre. Carlos Fernando Sánchez del Podium MX. Pepe, si nos pudieras hablar un poquito justamente de lo que mencionabas al inicio, el proyecto, cómo se sustenta el proyecto, en qué se basa este proyecto actual deportivo de Club Necaxa. Buenas tardes. Yo creo que el proyecto siempre ha sido muy claro, ¿no? Es un club familiar que tiene una estructura capaz, no como en otros clubes, sino siempre tratamos de generar un muy buen ambiente laboral, apostar por el joven talento en todas las áreas, no solamente con el plantel profesional, sino mucha de la gente que estamos aquí. Recibimos una de nuestras primeras oportunidades en primera división trabajando en este club, ¿no? Te hablo de comunicación, marketing, gente de inteligencia deportiva, y es un club que apuesta por el talento joven, por el talento mexicano, que forma buenas personas, que trata de formar muy buenos profesionales también, y que después también tenemos mucha gente que se formó aquí, que pudo trascender en otro lado, ¿no? Entonces genera una cultura dentro del fútbol mexicano. Ojalá que más adelante también pueda ser en el fútbol internacional. La verdad que es un club que sacamos muchas ventajas de nuestras instalaciones. Creo que es un club que tiene una ventaja competitiva importante, donde tenemos aquí en un radio de 200, 300 metros, desde niños de 4 años que vienen a la escuela de fútbol, hasta el plantel profesional, que es la cúpula de la pirámide. Entonces podemos concentrar un montón de jóvenes que usan el club tanto profesionalmente para cobrar un sueldo, para desarrollarse personal y profesionalmente, para hacer juegos recreativos, niños que vienen, que tratamos de vincularlos al deporte y alejarlos de cuestiones sociales, de que no estén en vicios, que no estén en la delincuencia, y el proyecto engloba toda esta parte, ¿no? La parte obviamente profesional, pero también esa parte humana en cada una de las áreas. En el proyecto deportivo, por ejemplo, se veía un paso muy claro que dan de cómo construir con Fentanes, y quieren dar un paso muy importante con Nicolás Larcamón. Lamentablemente se externó a ustedes, él decide irse. ¿Qué tanto les costó a ustedes en cuestión de decisiones el que él se haya dado un paso al costado y tener que rearmar todo el proyecto? Obviamente es difícil, como bien dices. En su momento nosotros pensamos que ese proceso iba a continuar y que por ahí lo podíamos extender algo más. Obviamente también estamos conscientes que hay una rotación importante por nuestro presupuesto y por el nivel de inversión que nosotros generamos muchas veces, y es muy difícil que por ahí la gente lo entienda, que está topado aquí, ¿no? Y para dar un salto a nivel profesional, muchas veces ese salto está en otro lado y es muy difícil mantener a los jugadores. Y sabemos que parte de nuestra cultura es esa rotación, y es donde nosotros tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy profesionales y siempre estar preparados para cualquier cambio, ¿no? Es verdad que hay procesos y que también, como bien lo remarcas, pues en ese momento que tuvimos un gran semestre de 31 puntos, lo construimos
con 2 o 3 semestres anteriores, donde pudimos consolidar algunos jóvenes, donde adaptamos algunos otros extranjeros también, donde el modelo de juego fue mutando de alguna forma, pero por líneas fuimos trabajándolo cada semestre de manera distinta. Y bueno, ahí llegó a la cúpula de lo que había sido ese proceso. Venía, sí fueron 6 meses muy buenos, pero venía con un año anterior de trabajo, ¿no? Y muchas veces lo difícil de esto es verte tan cerca y tener que volver a empezar. Pero bueno, es parte del fútbol, le pasa a todos los clubes, le pasa a los más grandes, le pasa a los medianos, a los chicos, y como te digo, no creemos o nos creemos capaces de poderlo hacer. Evidentemente los tiempos muchas veces se salen de nuestras manos y lo más difícil es ser paciente cuando algo no sale como uno lo espera, pero sin duda el éxito está en el camino y está en el proceso y está en confiar en lo que se ha construido, y que también tenemos estos antecedentes de éxito, que cuando fuimos pacientes y sostuvimos proyectos y le dimos oportunidad a los jóvenes y los esperamos esos jóvenes y adaptamos a los extranjeros, se crea un grupo humano y un grupo profesional que puede dar de qué hablar, ¿no? De mi parte, una pregunta que generalmente nos hacen mucho es la participación de los inversionistas. Se habla del presupuesto corto, pero que bueno, se abrió una inversión de un grupo importante de gente de Estados Unidos. ¿Cómo es esa participación y por qué quizás el presupuesto no llega a ser tan alto como en algunos otros equipos? Mira, primero los inversionistas están muy vinculados. Nosotros pues les reportamos continuamente. Muchas veces no es diaria la comunicación, pero semanalmente 2, 3 veces por semana. Todos los años, no solamente el presupuesto nuestro, sino el de todos los equipos va en aumento, ¿no? Entonces uno va aumentando la inversión, pero la competencia también la va aumentando. Y pues va referente a los ingresos que tenemos como club, ¿no? En la medida que esos ingresos puedan seguir creciendo y consolidándose, pues obviamente la inversión en porcentaje va a ser mayor año con año a lo que puede ser hoy, pero si uno te enseña la nómina de hace 5 años a la nómina de hoy, pues todos los años ha habido un incremento, ¿no? Y hay inflación y todo es más caro, entonces no es que no se invierta, sino todos los años se invierte más, y muchas veces con los mismos ingresos. Entonces, pues hay otros clubes que capaz no sacan mucha diferencia, que tienen un modelo totalmente distinto, ¿no? Algún otro son empresas transnacionales que necesitan gastar para deducir impuestos. Hay algunos otros que hacen una inversión exagerada por conseguir el éxito deportivo y ser campeones, y muchas veces no lo logran tan bien. Y nosotros apostamos siempre por tratar de competir de la mejor manera con los ingresos que tenemos o con la mayor inversión que se pueda hacer, pero que pueda garantizar la sustentabilidad del club a largo plazo. Gracias por acá, Ricardo Arce, de Deportes. Justamente preguntarte en el tema de los objetivos, ¿no? El tema del Arcamón, que recién lo comentaba Fer, están a la antesala de una semifinal prácticamente contra Tigres. Entiendo las decisiones arbitrales y todo. Hoy, hablando estructuralmente de tu parte, ¿cómo volver a conseguir meterte en una liguilla, pelearle a estos llamados equipos con alto presupuesto? Buenas tardes, Ricardo, un gusto saludarte. Sí, yo creo que siempre se necesitan 2 o 3 ventanas de transferencia para poder consolidar un equipo como ese, ¿no? Un equipo que ya venga con un año de trabajo, que tenga gente que ya conoce la ciudad, que ya conoce el club, que marca cierta diferencia, otros que acompañan y que vienen en crecimiento también y se logran potenciar. Yo creo que en este momento estamos a un 50-60% de esa etapa. Tuvimos muchísimos cambios el diciembre pasado, que fue la penúltima ventana de transferencias, donde salieron muchos jugadores. Si ustedes un poco evalúan las salidas y las llegadas de este último semestre, ya fueron muy específicas, que vamos apuntando no tanto a reconstruir en volumen, sino a ir por características muy particulares y muy específicas, en base de mejorar el funcionamiento del equipo, ¿no? Que creo que se ha mejorado en eso, y el funcionamiento del equipo es bueno, tiene una identidad muy reconocible. Todo el mundo sabe que somos un equipo que nos gusta tener la pelota, que proponemos, que ponemos en constantes veces contra nuestros extremos, mano a mano contra los laterales del equipo rival,
y yo creo que este grupo, si lo logramos sostener, se puede consolidar para en unas semanas más y el próximo semestre poder competir por cosas importantes. Es un grupo joven, con mucho potencial y con gente que a su vez tiene juventud, pero también ha logrado cosas dentro del fútbol y tenemos campeones que ya ganaron títulos en otros equipos y son jóvenes también. Tenemos una base de gente grande que nos ayuda mucho en la cultura del club, en profesionalismo, en entrenar bien, en cuidarse, en cumplir con los pliegues, en toda la etapa de nutrición hacerla bien, tácticamente nos ayudan mucho también con los jóvenes. Entonces yo creo que estamos consolidando un grupo que habría que intentar sostener de alguna forma, y que la próxima ventana de transferencias podamos hacer la menor cantidad de altas bajas para poder terminar de consolidar un equipo que pueda aspirar como aquel que tú mencionas. Correcto. En otra pregunta te tengo. La primera jornada contra Atlante prácticamente lleno total, ahora lo veíamos contra León. ¿Qué decirle a la afición de Aguascalientes? ¿Cómo traerlos al estadio? ¿Cómo te sientes hoy con la afición que ha respondido en la tribuna? No, siempre agradecidos con la gente. La verdad que es muy lindo poder ir al Victoria, enfrentar un partido y saber que va a estar el estadio lleno, que la gente te va a acompañar, que la gente va a colaborar. Siempre lo he dicho, la gente no dimensiona el poder que puede llegar a tener con el grupo, con los jugadores. Creo que fue muy lindo esas primeras 2 fechas que se nos dieron los resultados y hubo una conexión importante, que los jugadores iban a festejar ahí con la gente de la cabecera y la gente estaba metida. Pero sí creo que el equilibrio es lo más importante en este deporte, ¿no? Porque evidentemente hay 3 resultados: se empata, se gana, se pierde, y hay que estar juntos bajo cualquier circunstancia y hacernos fuertes. Aquí tiene que ser un equipo que se haga fuerte en su estadio, con su gente. Por más que el último resultado no fue el más positivo, yo creo que en cuestión actitudinal el equipo nunca dejó de luchar, siempre intentó ir al frente, propuso. Si vemos y analizamos las estadísticas, el equipo generó ocasiones de gol. Y bueno, después también somos muy conscientes que la gente lo único que le gusta y lo único que le importa es ganar, y es así en todos lados del mundo, y eso lo asumimos, nos hacemos responsables por ellos, pero sí creo que tenemos que ser muy equilibrados en nuestro juicio. Tenemos que apoyar incluso mucho más a los jóvenes que a los grandes, porque lo necesitan. Y tenemos gente en proceso de crecimiento que tiene todas las capacidades para destacar en primera división y que necesita un empujón final de la gente para consolidarse, para asumir un rol protagónico y que nos pueda ayudar a ganar más partidos. Y la última de mi parte, inevitable en tu rol directivo, preguntarte postura, opinión, algo que quieras decir sobre el tema de moda, el famoso ascenso y descenso. Mira, yo creo que es un tema muy complejo, porque se están separando las 2 partes esenciales, ¿no? Que es la parte deportiva y la parte económica. Yo creo que el verdadero reto es intentar integrar lo deportivo y lo económico y no tanto separarlo, ¿no? Porque escucho muchas opiniones que se enfocan 100% en lo deportivo y otras que se enfocan 100% en lo económico, y para que esto tenga éxito, para mí tienen que estar las 2 integradas al 100% y tratar de hacer un mix bastante equitativo que pueda beneficiar a todos y algo donde todos tengan algún porcentaje de beneficio, no que unos tengan 100% de beneficio y otros 10%, sino hacerlo de la forma más equitativa. Yo creo que la historia de este país, cuando estaba el ascenso y el descenso, funcionó. Obviamente me gustaría que se siga construyendo una liga de expansión o una segunda división más sólida, que podamos hacer un modelo europeo en el futuro, pero bueno, para eso lleva trabajo, lleva tiempo, y las personas que están en ese comité serán los encargados de tomar las decisiones para que podamos acercar las 2 divisiones y en un futuro podamos trabajar todos juntos, como ya fue en algún momento. Pepe, buen día. Jorge Lara, TVC Deportes. Hablabas ahorita sobre la afición, justamente en este aniversario. ¿Qué decirles, afición de este club? Que a pesar de que en los últimos años no le ha ido muy bien, la gente sigue respondiendo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, siempre hemos dicho, ¿no? Y lo repito, que los clubes sin gente dejan de ser clubes. Nacieron siendo entidades sociales, como todavía pasa en Sudamérica,
y así es como surge el fútbol y surgen los clubes, ¿no? Eran algunos sindicatos, eran clubes sociales, que la gente iba de una forma recreativa y generaron un equipo y generaron arraigo en un lugar y después hay historias familiares que mi papá me inculcó esto y mi mamá me inculcó lo otro y yo iba con hermano, entonces creo que el fútbol es una herramienta de cambio social muy potente. Que todo lo que se logra en esto es gracias a la gente, porque sin la gente no hay fútbol, no existiría, y que un club pueda llegar a 103 años de historia quiere decir que tiene gente ejemplar detrás de ese club, ¿no? Y que no es de hoy, no es de hace 5 años, no es de hace 10, sino es desde el día que empezó, con la historia que tiene este club, que bueno, estuvimos en Ciudad de México, después se vino para acá y quedó gente muy arraigada allá y ahora un arraigo también muy importante acá y para nosotros el objetivo también es poder conectar con estas nuevas generaciones, que los niños que crecen aquí en la zona cerca le puedan ir a Necaxa, puedan apoyar a Necaxa y que se sientan orgullosos y representados por el equipo, ¿no? Entonces, a todos los que nos han acompañado a lo largo del tiempo, agradecerles, felicitarlos también porque seguramente han aportado alguna dosis o su granito de arena desde donde les corresponde para que hoy el club pueda estar en esta posición, y los que son las nuevas generaciones y los más chicos que nos apoyen y que se unan y que se convenzan de seguirnos y de apoyarnos, porque va a ser un club que va a seguir creciendo, es un club que tiene muchísimo potencial y eso es muy importante, no ha alcanzado su techo y ojalá que en los próximos años lo podamos consolidar y ponerlo a pelear donde la gente se merece. Mencionabas dos cosas, una, la del proyecto que obviamente no se construye de la noche a la mañana, lleva un proceso, y la otra de que el aficionado quiere resultados inmediatos. ¿Qué decirles para que tengan esa paciencia y para que vean ese progreso? No, nosotros también queremos los resultados inmediatos. A ver, al final lo entendemos, siempre lo he dicho y en anteriores conferencias también, nosotros nuestra responsabilidad es tratar de tomar las decisiones más responsables posibles pensando en el hoy, en el mañana y en el futuro, ¿no? Entonces, muchas veces no coinciden o no se sienten identificados con lo que hacemos en ese momento, pero nosotros también tenemos que pensar a largo plazo, a mediano plazo y tratar de construir el proyecto. Está en nosotros rendir y acelerar los procesos para que pueda ser lo antes posible y darles la mayor cantidad de alegrías posibles también, pero a ver, nunca, no hay un antídoto para eso, ¿no? O sea, ¿qué nos toca a nosotros? Entender a la gente, saber qué es lo que le gusta y nosotros trabajar, exigirnos, ser muy autocríticos, saber qué estamos haciendo bien, en qué nos estamos equivocando, potenciar lo que estamos haciendo bien, ajustar lo que por ahí está mal, y eso es 100% responsabilidad nuestra y de todos los que estamos en el club, y ojalá que los procesos fueran más lentos, muchas veces no lo es así, pero por eso te digo, ¿qué les digo? Que nos acompañen, no importa, o sea, no éramos ni los mejores las primeras 2 fechas por haber ganado 2 partidos de local al último minuto, ni hoy somos los peores por haber perdido 2 partidos. Equilibrio, vamos con calma, el equipo está bien, está en crecimiento, se ha potenciado, tenemos un plantel vasto, el cuerpo técnico se le ha dado continuidad y hay una identidad clara de juego, el equipo genera, obviamente que en las distintas fases nosotros sacamos nuestras conclusiones y sabemos que hay cosas por mejorar también, el tema de la transición defensiva, que Martín lo dijo muy claro acabando el partido en la conferencia de prensa, y está en nosotros tratar de ajustar y potenciar lo que está haciendo bien, ¿no? Pero qué decirles, que nos apoyen, que confíen en el proceso, que confíen en el grupo, que confíen en que los que estamos aquí damos todo de nosotros en el día a día y que trabajamos pensando en darles esa alegría y también a nosotros nos sirve, ¿no? Nuestras familias sufren, queremos ganar, queremos competir y creemos que tenemos la capacidad para estar ahí, el grupo tiene confianza y sabe que tiene la capacidad para pelear una liguilla, pero son 17 fechas, es un torneo largo, es un torneo complicado donde cualquiera le gana a cualquiera, ya lo hemos visto, entonces que no tiremos la toalla, que sigamos ahí, que confiemos en el proceso y que si logramos estar juntos, integrados y podemos hacer del Victoria y del club esta energía positiva que lo hemos tenido en algunos momentos, el equipo
el equipo siempre va a estar más cerca de ganar que de perder. Lo vimos las primeras 2 fechas, la gente no dejó alentar, presionó, metió, estuvo junto, alentó y los últimos minutos la energía de la gente llevó al equipo a seguir atacando y conseguir goles importantes que nos dieron puntos. Entonces tratar de seguir por esa misma línea. Gracias. Hola, por acá, Juan Carlos Ventieri para Entrevalanes MX. Buenas tardes. Buenas. Un poco de retomar los puntos que tocaste en anteriores preguntas, me gustaría seguir la misma línea por ahí. Hablabas de la confección de planteles anteriormente. En retrospectiva, Necaxa se ha caracterizado por lo que todos sabemos, ¿no? Comprar barato, vender caro y financiar la estabilidad del club, irla sobrellevando de alguna manera. Siempre también evaluando equipos de la primera división en México, se han fortalecido con algunos futbolistas que pertenecían a la base que conjuntaba el club. Se llevaron al Piojo Alvarado a Cruz Azul hace unos años, al mismo Lichnowsky también. América hizo lo propio con Aguirre y tantos más, Cendejas, Malagón, por decir. Entendiendo que tu trabajo es diseñar un plantel competitivo cada 6 meses, y en el palpar de la afición muchas veces es ¿por qué no nos aguantamos un poco más? Y esa base a lo mejor que nos podía dar mejores réditos en lo deportivo, que si bien ya se lo daba Necaxa llegando a instancias como una semifinal o no estando tan lejos hace algunos meses como ya lo tocaban anteriormente, pues creo que a lo mejor si se daba la estabilidad que a lo mejor se buscaba por parte de la afición, quizá el equipo pudiera llegar más lejos eventualmente cada semestre. No sé qué lectura le das y si es viable esa manera de trabajar o darle ese gusto a la afición de, bueno, si quieren un jugador mío que está tasado en 5 y a lo mejor me lo compran al doble, si sigue por esa misma línea y no se lesiona, si Dios quiere, pues a lo mejor sigue en ese precio y puede salir para pues todavía darle flujo al negocio. ¿Cómo lo ves tú y si es viable darle por ese lado? Sí, es una muy buena pregunta y en profundidad tiene distintas variables, ¿no? Yo creo que lo más difícil en esto es que dependes de seres humanos y no de máquinas. Entonces lo que hoy te está funcionando, mañana te puede dejar de funcionar. Siempre hay un riesgo porque no conocemos qué va a pasar en el futuro y cada una de las decisiones que tomemos nosotros como club repercute en el estado anímico de los jugadores, porque son personas, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros por nuestros ingresos muchas veces estamos topados en nuestro presupuesto y si el jugador tiene la intención de dar un salto, ir a ganar el triple, el cuádruple, aquí no se le puede pagar. Aquí obviamente se le puede hacer un ajuste, pero no se puede llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene la pregunta de decir, pues puedo repetir lo que hice deportivamente, es mi oportunidad en la vida, el jugador es mi oportunidad en la vida, nosotros como club, bueno, vamos a esperar y a ver si en diciembre, pero a ver si no se rompe o a ver si el equipo sostiene. Entonces yo creo que es muy difícil, es posible, como bien dices, para mí hay que estructurar muy bien la cantidad de ventas y que esté sujeto al tiempo, ¿no? O sea, capaz lo ideal o en un escenario ideal sería hacer 1 por semestre o 2 por semestre y que el equipo no se debilite mucho y estar muy finos en el recambio y en la gente que venga a suplir a esa base o al que se vaya de esa base que te marca diferencia. Pero la realidad es que son decisiones que involucran muchas variables, donde todas las operaciones son distintas porque los jugadores están en diferentes momentos de sus carreras, no todos tienen la misma edad, no todos vienen del mismo lugar, no todos han podido cumplir los mismos objetivos, tanto personales como deportivos dentro de la industria. Entonces todo eso influye, es distinto con cada uno de los jugadores. Si me preguntas en qué sí podemos influir nosotros 100% es en organizarnos y tratar de hacerlo paulatinamente y cuidar que el equipo se desarme lo menos posible, porque si no es empezar de cero y volver a construir, que te conlleva más tiempo, que te lleva 2, 3 mercados volver a armar el equipo y es algo que hemos intentado hacer, ¿no? Muchas veces hemos podido sostener a algunos jugadores, otras veces no, caso de Paradela, Cambindo, Palavecino, lo sostuvimos 3, 4 mercados hasta donde pudimos y después no lo logramos hacer, pero bueno, es parte del fútbol, es parte de la industria, es parte del negocio y como bien dices, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de
de ser creativos y de volver a hacerlo una vez más. No conformarnos con que no, ya nos salió bien deportivamente, tratar de buscar al que venga y que pueda sostener ese mismo nivel, y eso sí que está en nosotros. Entonces, no es fácil, es complicado, creo que puede haber una solución, no definitiva, pero sí algo que pueda acomodar el proyecto deportivo, darle más estabilidad. Pero cada uno de los casos es distinto y se decide sobre la historia de cada uno de los jugadores y el momento que vive el club. Entonces, pues veremos cómo se da para el futuro. También, si vienen a buscarlos, también pues quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, obviamente la prioridad es ganar, y a todos nos gusta ganar, y a mí me encanta sentarme en el palco y tener un equipo competitivo que sé que lo va a dar todo y que va a dar puntos, y estoy el fin de semana de un humor distinto y mi familia está contenta y venimos aquí todos y es más fácil y más llevadero el día a día, pero bueno, muchas veces la industria es muy complicada, es ingrata, te somete, y ahí es donde uno tiene que demostrar por qué es tan difícil trabajar aquí, ¿no? Y son muy pocos espacios en un país de 130 millones de personas, donde compites contra extranjeros, donde viene gente de todo el mundo a aportar lo suyo, y sostenerse es porque te tienes que levantar en los momentos más complicados. Y otra pregunta de mi parte, ¿por qué crees, bueno, desde que estás acá en Necaxa como director deportivo, bueno, tú has sido agente de fútbol toda tu vida, incluso pues, desde tu padre, ¿no?, que está muy metido desde los medios de comunicación, ¿por qué crees que el Necaxa ha tenido justamente eso que dices, éxito en fijarse a lo mejor en futbolistas que a lo mejor nadie daba un peso por ellos, que vienen de semestres malos, bajas de juego, lesiones, irregularidad en su club, y de repente el Necaxa se fija en ellos, les da la confianza, la oportunidad, resurgen como el ave fénix y vuelan? ¿Cuál es la fórmula, cuál es el secreto que también le ha dado buenos dividendos en lo deportivo al club? Sí, hay un poco lo que comentaba anteriormente. Yo creo que la infraestructura es espectacular. La ciudad suma mucho, todos los que vienen se enamoran de la ciudad, sus familias están contentas, es muy seguro, tienes trayecto del club a cualquier lado de la ciudad de 20 minutos, 25 minutos máximo. Entonces, ¿qué les permite venir a entrenar a la mañana? Se van, vuelven a la tarde, hacen un doble turno, tenemos los cuartos aquí. El que requiere dormir una siesta acá, porque los hijos no lo duermen, dormir lo puede hacer aquí perfectamente, y es un club muy familiar, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, desde el área administrativa, que nos apoya muchísimo, le demuestra genuinamente al jugador que si a él le va bien, a todos nosotros nos va igual de bien o mejor, ¿no? Entonces, eso la gente del club lo entiende. Se le da un trato muy cercano al jugador, no hay esa burocracia que puede haber en otros clubes, se les ayuda en todo, la gente de la ciudad es muy amable, el estadio es hermoso, las canchas están espectaculares. Entonces al final es un mix de cosas que, uniéndolas todas, si tienen a su familia contenta, si se sienten seguros, si tienen una buena infraestructura para competir, si el club es muy humano en ese aspecto y muy cercano al jugador, pues hace que la confianza del jugador se fortalezca y esté mejor que en otros lados. El clima es un espectáculo también, geográficamente el tema logístico es muy sencillo para nosotros, tenemos casi vuelo directo a todos lados, los que no son en camión, viajes cortos. Entonces todos estos factores influyen para que el jugador se pueda sentar, enfocarse estrictamente en lo deportivo y que familiarmente esté muy cómodo, ¿no? Entonces yo creo que esas, no te puedo decir cuál es la clave, pero un poco esa metodología o esa forma de trabajo que tiene el club y esa adaptación que tiene el jugador acá le ayuda muchísimo. ¿Qué tal, Jesús? Tú de Guerrero, del periódico semanario policíaco, político y deportivo. Director, mi pregunta es la siguiente. Comentaba que el Club Necaxa apuesta por los futbolistas mexicanos, por el talento joven. Actualmente, bueno, en los últimos años, el gobierno del estado de Aguascalientes ha realizado varios proyectos deportivos, pues como la Copa Aguascalientes. ¿Qué tanta importancia tienen estos proyectos que se llevan a cabo aquí en la ciudad? Y pues principalmente para Necaxa, ¿no? O sea, han sacado talentos natos de estos torneos. ¿Les ha aportado algo estos proyectos que dirige el gobierno del estado? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fundamental porque, como les decía, el fútbol empieza siendo una herramienta social y después se convierte en una profesión para algunos, pero primero es recreación y es un motor de cambio social. Entonces, todo lo que hacemos en conjunto con el gobierno, todo el apoyo que hemos tenido,
primero saca a los jóvenes de las calles, les da una disciplina, los trata de formar integralmente y después es una cuestión de talento, ¿no? Que sí se puede desarrollar muchas veces ese talento, pero también hay quien ya lo trae innato, ¿no? Hoy tenemos un montón de casos de éxito. Rogelio Cortés, nacido en Aguascalientes, formado desde la escuelita a los 6, 7 años me parece que llegó al club, hoy juega en primera división. Mismo caso de Misael Pedrosa, mismo caso de Luis Jiménez, que también estuvo aquí en la escuelita. Después él tuvo algunos préstamos a otros clubes, etcétera, pero formado acá, Hidrocálido. Tuvimos en su momento al Chili. Hemos tenido, bueno, Brian Casas, otro caso de un chico de Aguascalientes que pudo jugar en primera, que ayer hizo gol en Tepatitlán. Entonces, pues la estadística lo dice muy claro, ¿no? Con la ayuda de todos estos proyectos que se hacen en conjunto con el gobierno del estado, se han podido tener una cantidad importante de jugadores oriundos del estado que compiten en primera división, que pueden ser un muy buen ejemplo para sus barrios, para sus amigos, en sus colegios, y al final creo que eso es lo más importante, ¿no? Y después de las copas que mencionabas que se han hecho, también tenemos muchos casos de éxito. Heriberto Jurado, que hoy juega en el fútbol europeo, fue reclutado en una de estas ediciones. Y ahí es donde nosotros aprovechamos también para captar mucho talento. Entonces creo que es fundamental y es muy importante que esté gobierno con club trabajando de la mano, porque todos vamos a salir beneficiados, o sea, la parte social, la parte profesional, la parte económica, la parte de formar personas íntegras y que al final el Estado se pueda hablar de que es seguro, de que las familias vienen, se adaptan espectacular, que todos los jugadores quieren venir y no como en otros lados que predomina la inseguridad, que predominan cosas negativas, y eso creo que le viene muy bien a la región donde vivimos todos nosotros. ¿Alguna última pregunta? Rápido, dos cortas. No, dale. ¿Estás de acuerdo que se considere que Necaxa es como un equipo trampolín para los jugadores que llegan? Sí, a ver, no es verdad lo que dices, no lo podemos ocultar, no me gusta mucho la palabra trampolín o vitrina, pero sí es verdad que así nos han visto a lo largo de los años, que desde esa parte ha sido muy exitoso el modelo, y obviamente nosotros queremos sostenerlo lo que más se pueda, ¿no? Queremos sí encontrar la mejor versión de nuestros jugadores, de nuestros entrenadores aquí, pero que también lo podamos disfrutar con algún hito deportivo, ¿no? Eso la verdad que es lo que más nos ilusiona y por lo que trabajamos. Finalmente, a ver si ya te la palabra. ¿Qué tan de sorpresa o qué tan planificada estuvo la salida de Ezequiel González? La verdad no estaba presupuestada su salida. Por ahí nos llega una oferta. Él ya venía con un ciclo de 3 años dentro del club, donde habíamos tenido estos altibajos, habíamos pasado muy buenos momentos, otros malos. De hecho, cuando él llegó no estábamos bien y fue un tipo al cual le estamos muy agradecidos porque nos ayudó mucho a construir una cultura dentro del club de profesionalismo, de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Cuando llega la oferta, nosotros también veíamos que venía Luis Jiménez atrás, que venía dando pasos agigantados en la sub-21, que era un chico oriundo de aquí de Aguascalientes, con un perfil o un biotipo físico atípico al del resto, porque es el portero de los más altos de la liga, siendo mexicano, siendo joven, con un nivel de personalidad que nos da esa confianza para jugárnosla por él y confiar en él, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de darle esa oportunidad a los jóvenes en el momento que creamos que estén listos y bueno, era una buena oferta. Él también económicamente tenía un crecimiento importante y coincidimos en que había que tomarla y apostar por el talento de casa, y creo que no nos equivocamos. Ya lo van a ver, Luis, un tipo con mucha personalidad, con increíble talento, un juego de pies distinto al resto, y bueno, es verdad que estos últimos partidos ahí tendrá que ajustar algunas cuestiones, que primera división es otro parámetro, son otras velocidades, son otras ejecuciones, la velocidad de la pelota es distinta, tácticamente es distinto, los jugadores tienen la capacidad para sacar el tiro más rápido, entonces muchas veces no te lo esperas, pero bueno, así fue lo de Ezequiel. Creímos que fue un ciclo exitoso, o que fue, ¿cómo llamarlo? Fue
pues sí, un acierto que él viniera a haberlo traído porque funcionó desde lo deportivo, nos ayudó desde lo cultural y bueno, que era un momento donde nosotros como club buscábamos dar un cambio y ante una muy buena propuesta que creíamos que valía la pena y que también él podía salir beneficiado económicamente, tomamos la decisión de que así fuera. Damián Román para Deporteando Web. Damián. Bueno, viendo que todo proyecto deportivo exitoso tiene como parámetro la continuidad, que es algo fundamental. El día de hoy se cuenta con un cuerpo técnico que viene de demostrar calidad en otros clubes. ¿Qué tanto apuesta el club por seguir apoyando a este cuerpo técnico que en su primer torneo, entre las salidas y lesiones que también afectaron bastante, el caso de Carranza, que prácticamente todo el torneo no estuvo disponible y que es el referente primordial del equipo en el ataque para este ciclo, las salidas tardías de jugadores como Camilo, que prácticamente ya al arranque del torneo fue cuando sale, y la llegada de otros jugadores también ya para cerrar transferencias, son cuestiones que obviamente la gente de fútbol entiende que lleva su proceso y tarda un poco más, pero ante la necesidad de los resultados inmediatos, ¿qué tanto el club está dispuesto a seguir apoyando este proyecto? Que creemos que desde el lado deportivo, pues la continuidad sería lo ideal, ¿no? Sí, como bien lo dices, teníamos muy claro nosotros cuando llegó este cuerpo técnico que iba a ser un proceso que iba a requerir tiempo, ¿no? Más por un tema donde nosotros éramos responsables más que ellos por el tema de las salidas, llegadas, los tiempos, como bien lo dijiste, era un grupo nuevo que no se conocían, creo que tuvimos 12 o 13 altas bajas o 15 si no me equivoco, fue bastante. Obviamente, conforme va pasando el tiempo, la exigencia va creciendo siempre, ¿no? Porque vas pasando diferentes etapas dentro del proceso. Obviamente estamos muy contentos con Martín y con su cuerpo técnico, no solamente nosotros, sino también el grupo, que se siente muy identificado con lo que plantea el cuerpo técnico, que son jugadores de un perfil que se sienten cómodos teniendo la pelota, tratando de someter a los rivales. Muchas veces enfrentas a rivales de tanta jerarquía como nos pasó en Toluca, que te terminan hundiendo, pero la realidad es que si hoy, después de 4 fechas, con 6 de 12 puntos, si al principio del torneo nos sentábamos y nos decíamos que íbamos a estar 4 fechas con el 50% de los puntos, yo creo que era un buen negocio para todos, ¿no? Y todos hubiéramos dicho que era positivo, enfrentando Toluca, enfrentando equipos como Monterrey, como León, que son bravísimos, el clásico contra Atlante. Entonces confiamos en el momento en el que estamos. La estadística marca que manteniéndose en el 50% de los puntos tienes muchas posibilidades de liguilla porque son 25 punto y pico, entonces con 25 26 estás dentro. Y lo más importante, que hemos logrado conformar un muy buen grupo, ¿no? Creo que es la gran diferencia del semestre pasado con esta, que los jugadores ya se conocen entre ellos, que hay muy buen grupo, muy buen ánimo dentro del vestidor. Es verdad que es un grupo joven, que ellos saben que son un grupo joven y nosotros sabemos que va a haber algún partido que nos va a costar un poco más pagando el precio de esa juventud, pero bueno, es un riesgo que estamos dispuestos a asumir, así lo sentimos, así nos gusta competir. Y ojalá que el domingo podamos tener un muy buen rendimiento que nos pueda dar los 3 puntos y que podamos decir que, bueno, después de 5 fechas estuvimos con 9 de 15, ¿no? Que sería aún mejor. Entonces, Martín lo viene haciendo muy bien, tiene el respaldo nuestro, sabe la exigencia que demanda este club, la historia de este club, lo tiene clarísimo. Una de las cosas que lo hizo venir aquí fue esto, ¿no? Decía, la posibilidad de jugar un clásico, de tener este nivel de exigencia, de ir a un equipo que ya fue campeón y los estándares son altos y los parámetros son altos y la gente quiere eso porque ya lo vivió y fue una de las cosas que a él lo llamaron para venir acá. Entonces todos estamos conscientes de lo que representa eso y como club, obviamente, en la medida que podamos sostener los proyectos más tiempo, va a ser mucho mejor para nosotros. Entonces, como bien dice, estamos contentos, vamos a tratar de sostener lo más que se pueda y de la mano ir consiguiendo estos resultados o mantener esta secuencia de porcentaje en puntos que nos pueda acercar a una liguilla y ahí cualquier cosa puede pasar. Precisamente la pregunta iba en torno a eso porque el día de hoy vemos un equipo más conectado entre jugadores y cuerpo técnico. Simplemente uno lo nota desde la banda,
las expresiones, el júbilo, lo que genera pues un cuerpo técnico sano que te mete al grupo más a compromiso, ¿no? Entonces era precisamente eso, saber la postura que tenía el club para seguir apoyando este proyecto. Sí, sí, como bien dices, al final ya en primera división siempre he creído que hay un nivel estándar de los jugadores, ¿no? Todos son muy parecidos técnicamente, tácticamente, físicamente, son casi todos del mismo nivel, ¿no? Unos más en alguna cosa, otros menos, y lo que realmente marca la diferencia en los equipos ganadores es esa parte intangible, ese grupo, esa parte anímica, esa conexión que puede generar el cuerpo técnico con el jugador, con la gente, con la directiva. Entonces eso lo tenemos claro. Creo que se está construyendo y se ha construido un grupo sólido en ese aspecto y bueno, ojalá que lo podamos capitalizar con puntos. Muchas gracias. Sí, no pasa nada. Centellas, viene una reestructura hablando de eso, el periodo de Cristian Astorga, ahora llega con Hugo Sánchez. ¿Cómo es esta reestructura que están planeando con Centellas? Sí, Hugo Sánchez es un tipo que ya conocía muy bien el club, que ya llevaba 3 años trabajando aquí con nosotros en distintas categorías, ya tenía experiencia también en la rama femenil, y al igual que el equipo varonil es un equipo muy joven, donde muchas veces sabemos que existe un riesgo, que competir con gente joven pierdes algún tipo de puntos, es indudable eso, pero bueno, yo creo que está en el camino de construir un nuevo grupo, porque ahí sí que si en el varonil se tiene que empezar de cero, todavía por la estructura del fútbol femenil, que casi todos los contratos son anuales, es difícil encontrar un contrato multianual, pues hay muchísima rotación o mucho más de lo común, ¿no? Entonces eso complica las cosas, pero bueno, yo creo que Hugo es un tipo que está capacitado, que también está haciendo buena conexión con las niñas y eso es importante y ojalá que, así como te digo también del profe Barini, que lo pueda capitalizar con puntos, que es lo más importante. ¿Y ahí cuál sería la expectativa en lo deportivo a mediano plazo? Sí, yo creo que primero es consolidar un equipo, ahí es consolidar un equipo, tratar de darle continuidad a un equipo y después poder pelear por una liguilla, ¿no? Pero no puedes dar un paso de pasar de hacer 7, 8 puntos a hacer 25, tiene que haber un intermedio, hacer 14, 15, después ser 18 y ahí vas creciendo constantemente, pero yo creo que primero es consolidar el equipo y después aspirar a una posible liguilla. Perfecto, gracias.